Hoy vamos a sumergirnos en la historia de una figura que, a lo mejor, no tiene el renombre de los grandes campeones mundiales, pero sin la cual el ajedrez del siglo XX simplemente no se entiende. Hablamos de Piotr Arsenievich Romanovsky. Exacto, es un nombre fundamental. Es una elección muy interesante, la verdad, porque no es un Alekhine, no es un Botvinnik, pero es que sin él la historia de esos dos y de toda la escuela soviética sería, bueno, sería completamente distinta. Totalmente. Y para analizarlo tenemos fuentes muy ricas, un artículo biográfico muy profundo, fragmentos de su obra maestra sobre el medio juego Ujú. y hasta una nota de prensa de la época que cuenta algo increíble, una partida de ajedrez viviente. Es una pasada. Sí, sí. La misión de hoy es precisamente esa, ir más allá de sus partidas para descubrir al arquitecto, al teórico y sobre todo a un superviviente con una resiliencia que cuesta hasta imaginar. Vamos a desentrañar esa historia humana que hay detrás de la teoría. Pues vamos a ello. Para empezar, tenemos que situarnos. Romanovsky nace en 1892 en San Petersburgo. Y esto es clave, ¿no? Es fundamental, porque en ese momento San Petersburgo era el epicentro del ajedrez del Imperio ruso. Y todo estaba dominado por la figura de Mikhail Chigorin. El estilo de Chigorin, que era todo ataque, muy dinámico. Sí, casi romántico, sí. Y Romanovsky crece en ese ambiente, pero muy pronto se ve que él es algo más. Las crónicas cuentan que con 16 años, solo 16, ya estaba en los cafés de la ciudad compitiendo contra la élite. Y entre esa élite estaba un jovencísimo y ya temible Alexander Alekhine. El mismo, competían juntos, crecieron juntos como rivales. Y el ascenso de Romanovsky es constante. Gana torneos importantes en 1913-1914, hasta que le llega la gran oportunidad: ir a un congreso internacional en Mannheim, Alemania. Y es justo ahí donde la historia, la suya y la de Europa, se parten dos. Sí, es que la cronología es brutal. El torneo empieza a finales de julio de 1914. El 1 de agosto, Alemania le declara la guerra a Rusia. Y de la noche a la mañana pasa de ser un invitado de honor ¿A un extranjero enemigo? a él y a todos los maestros rusos que estaban allí. Los detienen y los envían a un campo de prisioneros. El shock tuvo que ser inimaginable. Pasar de la concentración de un torneo de élite a un campo de prisioneros. Cualquiera diría que es el final de una carrera. Pues paradójicamente las fuentes dicen que fue una etapa de una creatividad increíble. ¿Cómo es posible? Es que lo que hacen allí dentro es asombroso. En lugar de venirse abajo, convierten el cautiverio en lo que un biógrafo llama un laboratorio de análisis. Un laboratorio. Sí, organizan sus propios torneos, analizan partidas sin parar, perfeccionan el ajedrez a la ciega. Para ellos el ajedrez no era un pasatiempo, era un espacio de libertad mental, un refugio, ¿sabes? Una estructura frente al caos de la guerra. Exacto. Y Romanovsky, en ese ambiente, brilla. O sea que en la peor situación posible usan el tablero para mantener la cordura y seguir mejorando. Y esa fortaleza de carácter se ve todavía más clara cuando lo liberan, ¿verdad? Sí, es que es increíble. Lo liberan en la primavera de 1915 por la intervención de la Cruz Roja, por una afección cardíaca que por lo visto tuvo toda su vida. Y lo primero que hace al volver a Petrogrado no es descansar. ¿Qué hace? Organiza una exhibición de partidas simultáneas, ¿Para qué? para recaudar fondos para los que seguían prisioneros en Alemania. Fíjate qué gesto. Eso dice mucho de él. Muchísimo. Demuestra que ya entonces se veía a sí mismo como un pilar de su comunidad, con una responsabilidad que iba mucho más allá de ganar o perder. Y esa actitud es la que va a marcar todo lo que vino después. Y lo que vino después fue la revolución bolchevique. De repente, todo su mundo desaparece. Claro, el ajedrez, que era un juego de intelectuales, de la aristocracia, de repente el nuevo régimen le ve un potencial enorme. Lo ven como una herramienta de instrucción, ¿no? Una gimnasia mental para el proletariado. Justo. Y con Alekhine ya en el exilio, criticando al nuevo Estado, Romanovsky se queda. Y en ese vacío de poder se convierte en la figura de referencia, en el arquitecto de la nueva escuela soviética. Y no solo desde un despacho, también sobre el tablero. Gana el campeonato de la URSS en 1923. Y lo comparte en 1927. Su estilo, que describen como activo y objetivo, es muy pragmático.
Me encanta esa frase de que para él las necesidades de la posición prevalecen sobre las reglas generales. Es buenísima, pero su gran idea, la que lo cambia todo, es que el ajedrez tenía que salir de los clubes, ¿verdad? Había que llevarlo a la calle. Y eso nos lleva a uno de los eventos más surrealistas y fascinantes de la historia del ajedrez. Aquí es donde la historia se pone de película. La partida de ajedrez humano. Totalmente. Hay que imaginar la escena. Es el 20 de julio de 1924, la plaza del Palacio de Leningrado, La plaza inmensa. pintada como un tablero de ajedrez gigante. Las piezas blancas son marineros de la Armada Roja, las negras, soldados del Ejército Rojo. Espera, espera. ¿Y cómo movían las piezas? O sea, ¿cómo funcionaba eso? Pues Romanovsky, que llevaba las blancas, e Ilya Rabinovich, con las negras, no estaban en la plaza. Estaban en un edificio, dirigiendo la partida por teléfono, como dos generales moviendo sus tropas. ¡Qué maravilla! ¿Y abajo, en la plaza? 8.000 personas mirando el espectáculo. Es una locura. Me pregunto qué pensarían los propios soldados, los peones, si entendían la partida o solo seguían órdenes. ¿Se sabe cómo acabó? Duró 5 horas y acabó en tablas, pero vamos, el resultado era lo de menos. Claro, el impacto propagandístico social fue brutal. Ese era el objetivo. Era una declaración de intenciones. Usar el ajedrez para proyectar una imagen de orden, de estrategia, de disciplina. La construcción de una nueva identidad colectiva. Ese es el punto central. Fue la materialización de la visión de Romanovsky, el ajedrez como un pilar en la construcción del nuevo hombre soviético. Pero esto es solo la anécdota. Su influencia de verdad, la más profunda, se estaba gestando en otro sitio, en su mente y en sus escritos. Exacto. Esa partida es una imagen potentísima, pero me interesa mucho su faceta de pensador. Su libro, Mittelspiel, El medio juego, de 1929, es ahí donde sienta las bases teóricas de la escuela soviética. Absolutamente. Para entender por qué fue tan revolucionario, hay que pensar en cómo se veía el ajedrez hasta entonces. Se hablaba mucho de genialidad, de inspiración, casi de magia. Como si una combinación brillante fuera un acto místico, ¿no? Un don que no se puede explicar, eso es. Y llega Romanovsky y dice, un momento, aquí no hay magia, aquí hay ciencia. Su tesis fundamental es que una combinación no es un acto espontáneo, sino la consecuencia lógica. La consecuencia lógica y natural de una superioridad posicional que has ido construyendo antes. Me gusta esa idea. Es como decir que la combinación no es el relámpago, sino el trueno que sigue inevitablemente al relámpago que tú ya has generado. Esa analogía es perfecta. Él lo llamaba un fenómeno creativo que acompaña de forma natural a una partida bien planificada, y lo que hizo fue sistematizarlo. ¿Cómo? Pues fue el primero en analizar de forma rigurosa conceptos como la armonía de las torres en la séptima fila o el ataque de los dos alfiles. No solo te mostraba las jugadas, te explicaba el porqué, el plan que había detrás. Y claro, eso lo cambia todo, porque si puedes explicar el porqué, puedes enseñarlo. Exacto. El ajedrez de élite deja de ser un arte para iniciados y se convierte en una disciplina que se puede estudiar. Y el impacto en la siguiente generación fue masivo. Fue un maestro venerado. Totalmente. Sus alumnos, gente como Mikhail Butfinik, futuro campeón del mundo, o teóricos como Averbach, lo trataban con una devoción casi religiosa. Su método fue la semilla del sistema de entrenamiento que le dio a la Unión Soviética el dominio mundial durante décadas. Su vida parece una construcción constante, pero también una lucha contra la destrucción. Y eso nos lleva al capítulo más oscuro de su historia, el asedio de Leningrado. Sí, aquí la escala de la tragedia es casi incomprensible. El asedio nazi dura 872 días, mueren más de 1 millón de civiles, la mayoría de hambre, y Romanovsky está atrapado allí con su familia. Y tenemos un documento de aquello, un cuaderno suyo que sobrevivió. Un documento terrible y a la vez milagroso. Es un diario del horror. En él va anotando, de forma escueta, telegráfica, las fechas en que su familia es aniquilada por el hambre en el invierno del 41 al 42. Es demoledor leerlo. Entre el 6 y el 29 de enero de 1942, en apenas 3 semanas, el 6 de enero muere Asia, que se cree que era su esposa, el 10, su hija Svetlana de 17 años, el 14, la pequeña Anya, de solo 6, No puede ser. el 26, Kira, de 18, y el 29, Rokneda, de 15. ¿En 20 días?
En 20 días pierde a toda su familia. Es imposible procesar algo así. Es inimaginable. La historia cuenta que en marzo del 42 un equipo de rescate lo encuentra. Estaba al borde de la muerte, semi-inconsciente de hambre, en su apartamento helado, ¿Y los cuerpos? rodeado de los cuerpos de su familia. No había tenido fuerzas para enterrarlos. Había estado quemando los muebles, sus propios libros, para no morir congelado. Y en ese infierno, el manuscrito de su gran obra, la versión revisada de El Medio Juego, se perdió. Se quemó. Y sin embargo, en mitad de esa pesadilla, cuando ya no le queda nada, se aferra a lo único que le puede dar un sentido, una estructura. Se aferra al ajedrez. Y este es uno de los testimonios más poderosos sobre la resiliencia humana que he leído nunca. Solo 2 días después de la muerte de su última hija, el 31 de enero, coge una libreta nueva y escribe: ¿Qué escribe? La única oportunidad de vivir es trabajar. Así que, hasta que la muerte me agarre por la garganta, estoy empezando un nuevo trabajo: las partidas seleccionadas. ¡Qué barbaridad! La idea de que su refugio fuera la lógica del ajedrez en medio de ese horror. El ajedrez ya no era un juego, ni una ciencia. Era un ancla. Era su mecanismo de supervivencia contra la locura. La única forma de ordenar un mundo que se había vuelto completamente irracional. Entonces, ¿qué ocurre después? Consigue sobrevivir. Lo evacúan de Leningrado por el camino de la vida, esa ruta sobre el lago congelado. Sí, y contra todo pronóstico, no solo sobrevive, sino que reconstruye su vida, se vuelve a casar, tiene un hijo y, lo que parece un milagro, recrea de memoria su obra maestra perdida. Su resiliencia es de otro planeta. Es la encarnación de la fortaleza. Y sin embargo, después de todo lo que aportó y sufrió, la historia le tenía guardada una última injusticia, una ironía final. La paradoja del gran maestro. Nunca recibió ese título, a pesar de su fuerza, de sus victorias, de ser el padre de toda una escuela. ¿Cómo es posible? La razón es puramente política. Una muestra de la mezquindad del sistema estalinista. Tiene que ver con el campeonato de 1927, ¿verdad? Exacto. Lo ganó ex aequo, empatado, con otro maestro, Fedor Bohatyrchuk. Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, Bohatyrchuk colaboró con los nazis y luego desertó a Occidente. Y se convirtió en un anticomunista declarado, con lo cual su nombre fue borrado de la historia soviética. Una no persona. Justo. Y cuando la FIDE empezó a dar los títulos de gran maestro de forma retroactiva, las autoridades soviéticas se encontraron un problema. No podían pedir el título para el traidor Bohatyrchuk. ¿Y la solución que encontraron fue? De una crueldad burocrática tremenda. Para no tener que reconocer el mérito de su enemigo, simplemente decidieron no solicitar tampoco el título para Romanovsky. Lo sacrificaron. Lo sacrificaron para mantener la pureza ideológica del relato. Es increíble. Así fue. Murió en 1964 siendo oficialmente solo maestro internacional, un título que no le hace ni la más mínima justicia. A pesar de todo, su legado técnico es imborrable. Hoy, una variante muy sólida en la defensa india de Rey lleva su nombre. La variante Romanovsky. Un pequeño recordatorio de su filosofía de juego. En resumen, Piotr Romanovsky fue muchísimo más que un campeón. Fue el arquitecto de un imperio, un teórico que cambió el juego para siempre y un símbolo conmovedor de la capacidad del intelecto para resistir ante la barbarie. Siempre vemos el ajedrez como algo frío, un ejercicio de pura lógica, pero la historia de Romanovsky nos obliga a mirarlo de otra forma. Nos demuestra que también puede ser un acto profundo de creación, una herramienta para reconstruir tu mundo cuando el de fuera se ha derrumbado. Y esto nos deja quizá con una reflexión final. Ante lo inimaginable, ante la pérdida absoluta, ¿qué estructuras intelectuales, qué partidas seleccionadas construimos cada uno de nosotros para mantenernos cuerdos y para seguir adelante? Nací cuando el imperio ya tenía los pies de barro,
San Petersburgo crujía en mármol húmedo, campanas y disparos. Crecí entre mapas rotos, entre iconos y barricadas. Mientras los hombres gritaban consignas, yo buscaba líneas claras. No era fe lo que yo tenía, era necesidad. 64 casillas para no enloquecer con la verdad. Moscú era hueso y ceniza. Jugábamos por un trozo de pan y por no perder la cordura precisa. Alexander Alekhine era fuego sin frontera. Yo era raíz en tierra herida. Él partió buscando gloria. Yo me quedé porque alguien debía quedarse con la herida. Pero no fue triunfo, fue probar que el pensamiento sobrevive cuando todo es tumulto. Yo no fui luz, yo fui brasa bajo nieve, el que respira despacio cuando el hambre muerde. Si el mundo cae, yo sostengo el centro. Silencio. El verdad al infierno. Luego llegó el sitio de Leningrado. No fue metáfora, fue pan hecho polvo, fue aire como cuchilla. El frío no era clima, era un animal blanco mordiendo los pulmones. Desde dentro tosía sangre helada. Respirar era tragar vidrio. Y mis hijas, 4 veces escuché cómo la vida se apagaba sin ruido. 4 cuerpos pequeños, más livianos que la culpa. 4 inviernos clavados debajo del esternón. No hubo combinación brillante, no hubo sacrificio hermoso, solo hambre, solo esperar la muerte. Sentado junto a la pared, yo no fui luz, yo fui brasa bajo nieve. Enterré mi corazón en una ciudad que muere. Si el mundo cae, yo sostengo el centro. No con fuerza, con restos, con hueso, con aliento. Me encontraron casi ido, un hombre reconocido en la escarcha. No salvaban a un campeón, salvaban a un hombre que aún pensaba. Me levanté sin carne en los brazos, sin voz, sin lágrimas. Pero aún sabía planear, aún podía enseñar cómo resistir sin quebrarse. Quemé manuscritos, los volví a escribir con manos temblorosas. Si el fuego me arrebataba la obra, yo la reconstruía desde la sombra de escuela. No quise prodigios, quise mentes que no se rindan. Cuando la historia aprieta la garganta, funde disciplina, como quien levanta una casa
pasado. El ajedrez no era juego, era cordura organizada, era decirle al caos no hoy. Si el rey queda solo y todo parece perdido, no abandones. Hay derrotas que son la forma más alta de dignidad. Yo no fui luz, yo fui el invierno, el que enterró a sus hijas y siguió respirando hielo. No me nombres campeón, nómbrame cimiento, porque cuando el siglo fue hambre, yo fui pensamiento. Yo fui pensamiento. I was born in the city that was already saying farewell to itself. St. Petersburg still had domes that shimmered. Yet beneath the brightness ran an invisible crack. Horses crossed the bridges As if unaware that the empire was breathing for the last time. In my house we did not speak of politics. We spoke of silence. And silence had the shape of a chessboard. I discovered very early that pieces do not lie, That the night never promises what it cannot fulfill. that the bishop never betrays its diagonal. The world, however, does. When everything began to burn, I did not take a rifle, I took notes. I took position. In 1920, Moscow smelled a flower that did not exist. Ooh, we played while our stomachs growled. As if inside there were a small animal scratching at the walls. Hey. There stood Alexander Alekhine, luminous, wandering, destined for exile. Like a star that cannot endure the horizon. I was not a star, I was a stone. and stones do not leave. Stones endure. When I won, no one shouted. Cold does not allow celebration. But I understood something terrible. Thought can survive. Even when bread disappears Years later, snow ceased to be landscape. and became destiny. The siege of Leningrad was not a battle. It was a winter that decided to live inside our lungs. The air burned. To breathe was to accept a small death. Windows froze from within. As if the house were trying to protect itself. From us. My daughters grew lighter. First one, Then another. then another. Then the last.
was no drama. Death by hunger makes no sound. It only takes the voice and leaves the eyes open. I sat beside them and thought about rook and games, not from coldness, But because if I stopped thinking, the pain became infinite. then I understood that chess was not a game, It was a thread and I was suspended from it. over a wide abyss. They found me almost transparent. A man reduced to calculation and breath. They said I had to be saved. I did not know if anything remained to save. Later I burned my manuscripts, Not from rage, but because war had changed the meaning of every word. And I wrote them again, slower, harsher, more human. oh, I understood that teaching was a way of rebuilding what history breaks. I did not want prodigies. I wanted men capable of thinking. When fear tightens around their throats, They say I was a champion. I do not know. I only know that there was a century that tried to break me With hunger, with cold. with absence, and it did not succeed. Not because I was strong, But because I learned that even in the longest winter, there is a secret geometry that holds the world together. And as long as there exists a mind capable of ordering chaos, the snow also thinks. And we are not completely lost. Sono nato in una città che stava già congedandosi da se stessa. San Pietroburgo aveva ancora cupole splendenti, ma sotto quella luce correva una crepa invisibile. I cavalli attraversavano i ponti come se non sapessero che l'impero stava respirando per l'ultima volta. In casa mia non si parlava di politica, si parlava di silenzio, e il silenzio aveva la forma di una scacchiera. Scoprì molto presto che i pezzi non mentono, che il cavallo non promette ciò che non può compiere.
l'alfiere non tradisce mai la sua diagonale, il mondo invece sì. Quando tutto cominciò a bruciare, non presi un fucile, presi appunti. Presi posizione. Nel 1920 Mosca odorava di farina inesistente. Giocavamo mentre lo stomaco brontolava, come se dentro ci fosse un piccolo animale a graffiare le pareti. Lì c'era Alexander Alekhine, luminoso errante, destinato all'esilio, come una stella che non sopporta l'orizzonte. Io non ero una stella, ero una pietra, e le pietre non se ne vanno, le pietre resistono. Quando vinsi nessuno gridò, il freddo non permette celebrazioni, ma compresi qualcosa di terribile. Il pensiero può sopravvivere anche quando il pane scompare. Anni dopo la neve smise di essere paesaggio e divenne destino. L'assedio di Leningrado non fu una battaglia, fu un inverno che decise di abitare nei nostri polmoni. L'aria bruciava, respirare era accettare una piccola morte. Le finestre si coprivano di ghiaccio dall'interno, come se la casa volesse proteggersi da noi. Le mie figlie divennero leggere, prima una, poi un'altra, poi un'altra, poi l'ultima. Non ci fu dramma, la morte per fame non fa rumore. Porta via la voce, lascia gli occhi aperti. Mi sedevo accanto a loro e pensavo ai finali di torre, non per freddezza, ma perché se smettevo di pensare il dolore diventava infinito. Compresi allora che gli scacchi non erano un gioco, erano un filo, e io ero sospeso a quel filo sopra un abisso bianco. Mi trovarono quasi trasparente, un uomo ridotto a calcolo e respiro. Dissero che dovevano salvarmi, io non sapevo se restasse qualcosa da salvare. Poi bruciai i miei manoscritti, non per rabbia, ma perché la guerra aveva cambiato il significato di ogni parola, e li scrissi di nuovo più lenti, più severi, più umani, perché compresi che insegnare era un modo per ricostruire ciò che la storia spezza. Non volevo geni, volevo uomini capaci di pensare quando la paura stringe la gola. Dicono che fui campione, non lo so. So solo che ci fu un secolo che tentò di spezzarmi, con la fame, con il freddo, con l'assenza, e non ci riuscì, non perché fossi forte, ma perché imparai che anche nell'inverno più lungo esiste una geometria segreta che sostiene il mondo. E finché esisterà una mente capace di ordinare il caos, anche la neve pensa, e non siamo completamente perduti.